Hay una serie de zonas que vamos a poder predecir donde intentar operar solo nos va a traer pérdidas y disgustos. Vamos a ver directamente mercado. Fijaros que cuando vemos esto, estamos en un gráfico de 144 segundos. Cuando ya el gráfico está dibujado, esta es la base del análisis técnico. Para entender lo que el precio me puede hacer en un futuro, yo tengo que estudiar con lo que ha ocurrido anteriormente. ¿Significa esto que lo que ha ocurrido anteriormente se va a repetir? Si lo que estamos buscando es decir, no, es que aquí algo muy simple. No, porque como ha bajado ahora va a volver a bajar. Obviamente no es el camino. Pero si lo hacemos desde un punto de vista de estudio, de análisis, sí que nos va a permitir entender y comprender y después poder utilizarlo en el momento de nuestras estrategias, que hay una serie de zonas que son siempre inoperables y hay una serie de zonas que es donde realmente el precio marca, da recorridos y por lo tanto donde el trader puede sacar rentabilidad. Estoy enfocando este vídeo en principio para los que estáis operando intradía, pero sirve exactamente igual para cualquier tipo de trader o de inversor, sencillamente utilizando las diferentes temporalidades que sean más adecuadas. Aquí en 144 segundos vemos claramente cómo hay una amplia zona que está haciendo movimientos muy cortos, pero muy cortos, obviamente en esta temporalidad, completamente inoperable. Cuando yo tengo quiebre, confirmación, es cuando ha acabado el movimiento. Por lo tanto, dentro de toda esta zona, y a partir de aquí ya no digamos cada una de las velas, es completamente errática. Esta zona, cuando alguien intenta operar en esta zona sin saber que puede estar en una zona de este tipo, es cuando constantemente pierde dinero. Cuando se entra por intuición o se entra sin sistema o se entra sin conocimiento, es lo que normalmente ocurre. ¿Qué más tenemos? Tenemos una zona donde sí que hay un movimiento de desplazamiento. Hay un movimiento claro con recorrido, que es esta zona de aquí. A partir de aquí volvemos a tener toda una zona importante de movimientos erráticos, muy erráticos en ambas direcciones. Y cuando finaliza esta zona, a partir de cierto punto, es cuando volvemos a tener una situación de impulso, de nuevo una situación completamente errática, lateral, correctiva y de giro. Y de nuevo, una nueva situación de impulso. Esto que estamos viendo en 144 segundos, por la fractalidad de los mercados, es exactamente igual en todos los gráficos. Ahora vamos a intentar ponerle nombre a cada una de estas zonas para poder entender mejor y después saber exactamente qué es lo que tenemos que buscar. Esta zona obviamente ya se ve perfectamente porque aquí salimos de un punto determinado, 19.694. Es un movimiento claro de momento de corrección. Y como es de corrección, es de salida atemporal de muchos de los inversores o de los traders y no hay ningún tipo de recorrido que sea operable. Fijaros bien, incluso alguien que diga, no, yo porque tengo mucho conocimiento voy a intentar entrar en esta zona de aquí, lo que va a hacer, ahora porque estamos en un gráfico de 144 segundos, pero fijaros que aún así tendríamos prácticamente durante toda una mañana, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 13:30, tendríamos el precio muchísimas veces incluso en drop down, teniendo la operación en rojo después de haberla tenido en verde, y tendríamos una pérdida de coste de oportunidad altísima porque no le habríamos sacado ninguna rentabilidad durante prácticamente toda una sesión de trading de 4 a 5 horas. Por lo tanto, ni siquiera estos que dicen, no, yo entro aquí porque creo que tiene que ir más abajo, pueden hacer este tipo de operativa. Cuando estamos en una corrección, lo mejor es no pensar en operar la corrección. Oh, pero es que aquí hay un tramo de recorrido.
siempre en la parte final de una corrección, precisamente en la parte de onda 3 de 3 de C o onda 3, 4 y 5 de C, es cuando podemos tener un movimiento más o menos expansivo, más o menos con recorrido. En 144, obviamente, no vale la pena intentar buscar este tipo de movimiento. En gráficos mayores a lo mejor sí, cada uno dependiendo del tipo de operativa que esté haciendo. Pero lo normal, por esto siempre explico yo, para que no os compliquéis la vida, que las correcciones no se operan. Entonces, si yo no opero la corrección, ni opero la posterior zona de giro, ¿qué es una zona de giro? Una zona de giro es cuando el mercado todavía no es consciente, no sabe si esta corrección ha finalizado o no ha finalizado. Esto es lo que es una zona de giro. Entonces, los movimientos dentro de una zona de giro, recordad, nadie tiene una bola de cristal. Los movimientos dentro de una zona de giro siguen siendo de máxima indecisión. El mercado no tiene ningún tipo de validación. Por lo tanto, los movimientos son arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, aquí ya no tan abajo, aquí parece que nos podía dar la salida y vuelve a caer hacia abajo, bendito túnel Domenech con la cinta azul en todas las temporalidades. Y cuando por fin rompe, resulta que yo ya tengo el movimiento demasiado maduro. Fijaros que prácticamente todo este recorrido, que es cuando yo puedo decir, me está rompiendo la zona azul, quizá voy a ir hacia arriba. Automáticamente, cuando yo utilizo el sentido común y la proporcionalidad, digo, cuidado, que de todos los movimientos que he tenido, de este movimiento e incluso de este movimiento ha sido el más importante. Y el movimiento actual es ya casi tan importante como el movimiento anterior. Por lo tanto, aunque yo tenga o piense que pueda tener una validación aquí, voy a tener que esperar tranquilamente a que me haga una corrección y me dé una clara entrada a mercado. Esto es lo que siempre tenéis que entender. Nunca busquéis ya con ansiedad dónde entrar a mercado, todo lo contrario. Aquí tengo una situación de corrección y cuando por fin sale de la corrección, fijaros que es cuando venimos a buscar precisamente el primer recorrido impulsivo a favor todavía de tendencia, que aquí fijaros la diferencia, de movimientos completamente erráticos, incluso aquí, aparte de este trozo, toda esta zona de aquí ya es completamente errática para finalizar la corrección. Fijaros como aquí tengo un primer movimiento claro, noble, directo, con recorrido y sin ningún tipo de situación de riesgo. Es más, cuando hace la corrección, viene a zona de corrección, vuelve a finalizar. Recordemos siempre, no hace falta ser ningún tipo de experto de Elliott. Yo tengo un primer movimiento, primera corrección, segundo movimiento, que sé que suele ser importante, tengo de nuevo corrección para tener un nuevo movimiento y finaliza estructura y vuelve a venir corrección. Vamos a ver ahora exactamente cómo se ve esto de 144 segundos en otro tipo de gráficos un poco mayores, para intentar entender de una forma mucho más clara cómo podemos detectar las zonas en las que estamos de mercado y cómo podemos detectar las zonas que pueden ser operables. Tenemos un nuevo escenario, fijaros bien, gráfico de 1 hora, gráfico de 12 minutos y el gráfico de 144 segundos. Es para entender la correlación que hay entre todos los gráficos y cómo podemos tomar tranquilamente las decisiones en gráficos mayores para saber qué es lo que realmente vamos a operar y si estamos o no estamos en zona operable. Fijaros, de momento ni siquiera hemos llegado a 4 horas. Lo vamos a ver a continuación y veréis que es ahí donde realmente desaparece el ruido y donde se pueden buscar ya posibles operaciones. Aquí vemos como en 1 hora el gráfico nos marca que el precio largamente está en una situación completamente de lateral, por diferentes motivos, porque estamos fuera de horas. Esto es durante la tarde, no tan fuera de horas, ya desde las 18, 19 horas con todavía mercado abierto, ya queda completamente en lateral, sigue en lateral. ¿Por qué? Porque está haciendo una situación correctiva y tan solo hay un momento determinado justo antes de la apertura de mercado. Este gráfico se corresponde en estos momentos con la nueva situación. Abre el mercado estos días que tenemos divergencia entre horario de verano de Estados Unidos, que ya hace días que está en vigor, y
Europa va a entrar con el horario de verano a partir del día 30 de marzo, por lo tanto abre a las 14:30. Exactamente el mercado abre en esta vela de aquí. Por lo tanto, es normal que antes de abrir el mercado tengamos un movimiento de testeo que luego veremos que es muy importante. Pero aquí podemos ver como solo durante una hora o menos de una hora, fijaros, ahora sale exactamente en cada gráfico el tramo que estamos comentando. La primera parte de la hora, si lo vemos en 144 segundos, prácticamente no hay ningún tipo de movimiento hasta aquí. Realmente tenemos una vela de 2 minutos y medio, 5 minutos y 7 minutos en toda una hora, que es cuando tenemos el movimiento más importante. Estos detalles son los que os tenéis que fijar cuando estáis estudiando mercado. ¿Cómo voy a coger yo solo un tramo de 7 minutos? Cuando yo veo un gráfico así dibujado, pienso, claro, aquí yo podía haber ganado dinero. No, de forma completamente incorrecta. Durante tan solo 7 minutos es cuando hay 2 o 3 velas que son claras y nobles. ¿Cómo lo vemos en una hora? Lo estamos viendo así. ¿Y cómo lo vemos en 12 minutos? Vemos un poco mejor el detalle, pero vemos que tenemos un deambular completamente errático. Abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, arriba. Ah, no, pues ya ha acabado, va para arriba. No, otra vez hacia abajo. Este tipo de situación siempre es inoperable, ni siquiera para scalpings expertos. Tenedlo en cuenta. Automáticamente aquí, en una sola vela de 12 minutos, que ya hemos visto que ni tan solo eran 12 minutos, sino que ha habido movimiento de 7 minutos y medio y luego un pequeño movimiento ya de varios minutos más, pero fijaros ya la forma de dibujar en el gráfico, ya con mucha situación de indecisión, tenemos este movimiento bajista. Y por la parte de arriba, fijaros que cuando rompe esta vela de aquí, es el movimiento que estábamos comentando anteriormente. Ahora he ampliado el gráfico de 12 minutos. ¿Por qué? Porque fijaros, como yo viendo ahora gráfico solo de una hora, que no es el que hay que ver, ya estoy incluso por debajo, pero solo aquí ya se observa clarísimamente que mientras dura todo este recorrido, hasta la parte final del recorrido, que el precio no se sitúa por encima de la zona de Genial Line, esta zona sigue siendo de máxima indecisión. Si me vengo a 12 minutos y busco la situación de validación estructural, ¿por qué? Porque aquí veo que rompo la secuencia de máximos y mínimos más bajos y aquí voy a tener posiblemente un mínimo más alto. Recordad, siempre lo vemos así. Yo, por lo tanto, tengo que esperar y tengo que marcar cuál es mi zona de validación. Sin que el precio llegue a la zona de validación, no tengo ninguna posibilidad. ¿Y dónde me valida? Pues exactamente en este punto, en mitad ya de una vela. Cuando yo voy a entrar es cuando el precio ya se para. Realmente yo tengo la validación de cambio de dirección en este punto de aquí, en el momento en que me valida, que además ha venido de forma muy directa, sin hacerme ninguna corrección, yo obviamente mirando este movimiento y por lo tanto proyectando este movimiento y viendo que tengo la zona de cinta rosa, tengo claro que voy a tener que esperar una corrección. ¿Y esto cómo se lee? Fijaros, en gráfico de una hora hay un quiebre de la Genial, hay un apoyo, hay un doji, hay un apoyo y en el momento que sale por encima es en el momento que realmente voy a poder operar. Esta es siempre la situación. Fijaros qué fácil se ve en gráfico de una hora y qué complicado se ve cuando estoy en un gráfico menor. Por esto nunca hay que tomar ningún tipo de decisión de estrategias en gráficos menores, porque aquí el ruido es tan importante, es tan grande, no vemos absolutamente nada con claridad. Y cuanto más nos vamos hacia arriba, 12 minutos tengo ya la situación de validación y en gráfico de una hora tengo el quiebre de la Genial con los apoyos correspondientes y en este último y cuando me sale por arriba es exactamente donde puedo empezar a operar. Así es como se ve el mercado cuando lo estamos viendo en diferentes gráficos. ¿Y por qué entonces 4 horas? Vamos a dar un paso más para ver todo esto ahora en 4 horas. Vamos a ver la secuencia completa desde gráfico semanal, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora y gráfico de 12 minutos. Para ver y para entender realmente qué zonas son operables, qué zonas nos dan seguridad y qué zonas no nos dan seguridad. Fijaros bien, cuando estábamos viendo gráfico de 12 minutos, gráfico de 1 hora,
Este movimiento de aquí, desde la zona de validación hasta que realmente el precio me saca de mercado, aunque hubiera entrado de una forma muy rápida, muy ágil, en la zona aproximadamente de los 630, porque no había corrección, o sea, realmente tengo que esperar la corrección para entrar, pero aunque hubiera entrado aquí, fijaros que el movimiento posterior del mercado me vuelve a sacar, y en 144 segundos me hubiera sacado exactamente en la misma zona que había entrado. Por lo tanto, habría estado operando para nada, para no sacar ningún tipo de rentabilidad. Lo estamos viendo todo ahora con gráfico dibujado, pero lo estamos viendo con gráfico dibujado para entender, para comprender exactamente cómo funciona el mercado siempre y cómo podemos aprender a leerlo, entendiendo siempre en qué zona del mercado estoy y si realmente está operable para mí o no. Quien haya entrado en esta zona de aquí, después de haber hecho la validación, la correspondiente corrección y vuelva a entrar fuerza, o una de dos, o entraba al final, por lo tanto fuera de horario, a punto de cierre del mercado o en el momento que el mercado cerraba, con lo cual no tenía ningún sentido, es la vela de las 20:48 que cerraba precisamente a las 21 horas, a la hora que este día cerraba el mercado el parquet, por lo tanto, un auténtico sinsentido. O si solo estamos hablando de un tipo de situación técnica, hubiera entrado aproximadamente en esta zona de aquí, con una política muy agresiva, muy arriesgada, de decir, no, yo ya he tenido patrón de cinta roja, he bajado a zona de corrección, por lo tanto, ahora voy como mínimo a la parte superior. Por lo tanto, en el momento que hubiera visto que hacía un máximo por encima de lo anterior, hubiera podido ir a buscar este movimiento desde la zona de los 700 a cierre de mercado en la zona de los 750, aproximadamente unos 50 puntos. Esto es lo que podría alguien con muchísimo conocimiento hubiera podido ir a buscar. ¿Salen bien este tipo de operaciones? ¿Casualidad o no casualidad? ¿Suerte o no suerte? Porque cuando yo miro gráfico mayor, cuando yo miro los gráficos que tengo que mirar, cuando miro los gráficos donde no hay ruido en el mercado, es cuando me puedo situar perfectamente en dónde estoy del mercado. Fijaros bien, aquí podemos ver cómo durante los últimos días y bastantes días ha sido completamente inoperable. Vemos como el precio en 12 minutos está completamente errático. Por lo tanto, en 144 segundos también. Y vemos que en una hora tenemos una serie de movimientos ondulantes donde el precio no tiene dirección. Fijaros que coge el eje de la Genial Line y va por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Ya sabemos por experiencia que cuando esto ocurre y no tenemos dirección, no podemos operar el mercado, porque no se dan las condiciones para sacar alta rentabilidad. No hay solo que adivinar la dirección del precio. Hay que tener claro que va a dar un recorrido suficientemente importante para que el trader, después de la validación de entrada y cuando por fin tenga la validación de salida, la parte intermedia sea positiva y sea importante. Aquí en este tipo de situaciones tan erráticas, cuando yo tengo una validación de entrada y entro al mercado y después resulta que quedo dentro del mercado esperando que evolucione, resulta que no evoluciona sino que vuelve en dirección contraria y me saca de mercado, al final entre la validación de entrada y la validación de salida, lo que me he quedado en medio ha sido prácticamente en cero. Por lo tanto, muchísimas horas perdidas para nada. ¿Y esto se puede prever? ¿Esto se puede ver? Claro que sí. Fijaros bien que si miramos gráfico de 4 horas y miramos gráfico semanal, vemos que teníamos una tendencia clarísimamente alcista. De momento, estamos todavía en tendencia, estamos en zona neutra, estamos en posible zona de giro. ¿Por qué? Porque el precio no tan solo ha hecho una corrección a zona de corrección, sino que ha hecho corrección hasta la zona de Genial Line y hay quiebre confirmación, por lo tanto es una zona de máxima indecisión, de máxima incertidumbre. Por otro lado, de cara a la semana que viene también vemos que ha aparecido una vela técnica que es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sí que haya ahora un cierto recorrido alcista de nuevo en busca de la zona de los 20.500 y estamos en la zona de los 19.780. ¿Quiere decir que ya puedo comprar y puedo entrar aquí? Obviamente no. ¿Por qué? Porque se puede quedar en esta zona de aquí
Antes de hacer este movimiento de subida, se puede quedar claramente en lateral, haciendo movimientos erráticos, lo mismo que estamos viendo en gráficos menores. Se puede quedar 2-3 semanas haciendo movimientos erráticos y luego cuando ya la zona de corrección haya bajado de forma importante es cuando la alcance. Esto es lo que tenéis que saber entender. Esto es lo que hay que prever del mercado. Por este motivo, las correcciones no se operan. Esto es una corrección, pero es que lo actual podría ser, como podemos estar dentro de una zona de giro, podría ser la corrección de una corrección o la corrección de un primer impulso, y es lo que no sabemos. ¿Y por qué ahora sí puede ser la corrección de un primer impulso? Precisamente por el quiebre confirmación. Y todo esto, ¿cómo se ve en gráfico de 4 horas? Fijaros que es el sitio, es el lugar, es el gráfico por excelencia donde todo siempre se ve de una forma clarísima. Yo miro cuál es la tendencia y digo, de momento no ha habido un cambio de tendencia, no, solo tengo una posible zona de giro. Por lo tanto, en principio, si tengo la posibilidad de buscar una entrada claramente alcista, la buscaré. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que me está indicando a mí el gráfico de 4 horas? Fijaros, porque es muy fácil de ver y de entender. Automáticamente, si yo cojo toda esta zona de cambio de secuencia constantes, ¿esto qué quiere decir? Que el mercado está en una situación de máxima indecisión, de máxima incertidumbre. Aquí tengo un cambio, yo estaba en secuencia bajista, tengo un cambio de secuencia hacia alcista que no tiene confirmación. Tengo de nuevo unas cuantas velas después, prácticamente ya un día después, un cambio de secuencia a bajista que tampoco tiene confirmación, no tiene continuidad. ¿Y qué ocurre? Apenas 3 o 4 velas después, 12 horas después, tengo cambio de secuencia alcista, cambio de secuencia bajista, cambio de secuencia alcista, y aquí es cuando parece que quiere tener continuidad. ¿Qué ocurrió? Se me generó este doji de máxima indecisión, el precio ha llegado justo a la zona que ya habíamos marcado con la primera vela de cambio de secuencia. Fijaros que tan solo tengo el cierre de una vela por encima, la siguiente ya vuelve a ser prácticamente por debajo y vuelve a entrar dentro de este cuadro de tan alta indecisión. ¿Y qué ocurre? Nuevo cambio de secuencia y nuevo cambio de secuencia. Por lo tanto, cualquier inversor, cualquier trader con un poco de experiencia o un poco inteligente, que ya tiene un control de sus emociones y que sabe perfectamente lo que es el mercado, no va a entrar de ninguna manera al mercado pensando que, intuyendo que, como has dicho que debería es una vela técnica, lo acabo de explicar, puede ser una vela técnica y se puede quedar aquí completamente en lateral, siguiendo el mismo deambular errático que estamos viendo tanto en gráfico de 1 hora como en gráfico de 12 minutos. El túnel, por suerte, ayuda mucho a entender todo este tipo de situaciones. De momento, la vela que dejó a última hora ya entre las 21 a las 22 horas es una vela incorrecta, recordad, es una vela falsa, no es una vela de 4 horas, no fue de continuidad. Va a depender mucho de lo que ocurra en la apertura semanal, sin ningún tipo de duda, pero realmente para un trader con experiencia, hasta que rompa claramente esta zona, hasta que rompa la zona de los 19.800, voy a tener paciencia y no voy a buscar ninguna entrada. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna certeza de que realmente el precio pueda ir hacia arriba a buscar la zona de corrección, aunque intuitivamente lo parezca en gráfico semanal. Una cosa es la intuición, otras son los años y años de experiencia. Y cuando te ha pillado ya unas cuantas veces este tipo de situación, es cuando dices, si lo que quiero es ganar dinero, tengo que ser consistente, tengo que ser disciplinado y tengo que tener una visión clara del mercado. No tengo que buscar dónde entrar con ansiedad, sino esperar a que el mercado claramente me marque camino y luego, con total disciplina, entrar para conseguir la máxima rentabilidad. Fijaros que aunque llegáramos a la zona de los 19.900 aproximadamente con el quiebre o confirmación de quiebre, incluso si me apuráis ya a los 19.500, en estos momentos, la zona de corrección y Genial Line está en los 20.500, 20.600. Por lo tanto, todavía tendríamos 1.000 puntos por arriba para poder operar.
Por esto es tan importante tener una visión muy clara. Hemos hecho el recorrido al revés, desde abajo, para que veáis, para que entendáis qué es de verdad operable, qué es lo que no es operable. Y fijaros que ni 12 minutos ni gráfico de 1 hora, que ya son gráficos de cierta entidad, tampoco me enseñan absolutamente nada de lo que ocurre en el mercado. Tengo que venir precisamente a los dos gráficos de arriba, a gráfico semanal y a gráfico de 4 horas, para ver, para saber, para entender dónde estoy, dónde puede ir el precio. ¿Por qué? Porque ahora, repito, aunque esta vela es una vela claramente técnica, que me va a llevar a zona de corrección, lo que nunca sé es cuándo me va a llevar a zona de corrección, si esta semana y de una forma clara, porque parece que hay ganas de comprar después de tantos meses de prácticamente no operar mercado los inversores, o no, o se queda todavía con las dudas, con la incertidumbre generada por la nueva situación geopolítica, se queda en esta zona mientras es la zona de corrección de semanal la que va bajando. Y luego cuando ya esté relativamente cerca es cuando realmente da el movimiento. Vale, ¿y esto cómo lo puedo saber? Pues fijaros, viniendo a ver exactamente lo que ocurre en el gráfico de 4 horas. Por esto, para cualquier intraday, para cualquier persona que quiera hacer una operativa intradía o incluso que quiera hacer scalping, este siempre es el gráfico de referencia. Aquí es donde ya el ruido no es tan importante y donde realmente yo veo exactamente dónde estoy. Y cuando en gráfico de 4 horas tengo una situación clara, luego es cuando hago todas las comprobaciones oportunas para entrar lo antes posible a mercado y conseguir alta rentabilidad. Se trata de entrar a mercado solo cuando las posibilidades de conseguir una alta rentabilidad son altas. Cuando realmente tengo una oportunidad clara de mercado. Solo entonces se entra a mercado. Quien no lo haga así, nunca va a ser sólido y su cuenta irá menguando. Por más que aprenda, por más bien que lo haga, si no se tienen las ideas claras, no se sabe leer el mercado y no se tiene disciplina, al final las pérdidas siempre acaban siendo mucho más importantes que los beneficios. Espero que este vídeo os sirva para entender un poco cómo están correlacionados todos los gráficos y el por qué es tan importante tomar siempre las decisiones mirando los gráficos mayores. Muchísima suerte, muy buenos trades.